Hola a todos, mis queridos exploradores del amor y las conexiones humanas. Qué alegría tenerlos de nuevo en nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio fascinante, algo que muchos buscamos, a veces sin siquiera saber que lo estamos buscando. Vamos a hablar de ese secreto, ese hilo invisible que une a las personas, esa chispa que hace que una conexión se convierta en algo más profundo y duradero. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de El secreto de Demet, y cómo aplicarlo a nuestras vidas amorosas. Y antes de que se lancen a buscar información sobre Demet, les aseguro que esto va mucho más allá de un nombre o una persona específica. Es una perspectiva, una forma de entender las relaciones que puede cambiarlo todo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras en el mundo de las relaciones. Les aseguro que aquí siempre encontramos algo para reflexionar y aplicar. Así que, ¿qué es este famoso secreto de Demet? Imaginen por un momento que están en una conversación, una de esas charlas que fluyen con naturalidad, donde las risas son genuinas y las miradas se cruzan con una complicidad especial. ¿Qué hace que esa conversación sea diferente de las demás? No se trata solo de las palabras, ¿verdad? Hay algo más, una energía, una resonancia. Y ese algo, mis amigos, es la esencia de lo que podemos aprender de esta idea. El secreto de Demet, en el contexto de las relaciones amorosas, se refiere a esa habilidad para crear y mantener una conexión auténtica, profunda y significativa. No es magia, no es manipulación, es una combinación de entendimiento, empatía y una comunicación intencional. Piensen en las relaciones que han admirado, esas parejas que parecen tan sincronizadas, que se entienden con una sola mirada. ¿Creen que llegaron ahí por casualidad? Probablemente no. Detrás de cada gran conexión hay un esfuerzo consciente, una dedicación a comprender al otro y a nutrir el vínculo. Y esto es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a desglosar esos pilares fundamentales que componen este secreto, para que ustedes también puedan empezar a construir relaciones más sólidas, apasionadas y verdaderas. El primer pilar, y quizás el más crucial, es la autenticidad. Y ojo, no hablo de ser quienes creen que el otro quiere que sean. Hablo de ser ustedes mismos con sus virtudes, sus defectos, sus miedos y sus anhelos. La autenticidad en una relación es como la base de un edificio. Si esa base es frágil, si está construida sobre apariencias o sobre lo que creemos que el otro desea, tarde o temprano, todo se desmorona. Cuando somos auténticos, permitimos que la otra persona nos conozca de verdad, con todo nuestro ser. Y en ese acto de vulnerabilidad, creamos un espacio para que el otro también se sienta seguro para ser el mismo. ¿Cómo logramos ser más auténticos en una relación? Empieza por el autoconocimiento. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué los hace vibrar? Cuando ustedes mismos se conocen bien, es mucho más fácil proyectar esa seguridad y esa honestidad hacia afuera. Y no tengan miedo de mostrar sus imperfecciones. De hecho, son esas pequeñas grietas las que a menudo hacen que una persona sea más interesante, más real, más humana. En lugar de intentar ser perfectos, busquen ser genuinos. Es mucho más atractivo y sostenible a largo plazo. Imaginen a alguien que siempre está sonriendo, siempre de acuerdo, que nunca muestra desacuerdo o frustración. A la larga, ¿no les parece un poco artificial? La autenticidad implica compartir tanto las alegrías como las tristezas, las dudas y las certezas. El segundo pilar es la escucha activa y empática. Y aquí es donde muchas relaciones fallan. Escuchar no es solo oír las palabras que salen de la boca del otro. Escuchar activamente significa prestar total atención, sin interrupciones, sin estar pensando en la respuesta que van a dar. Significa intentar comprender la perspectiva del otro, sus sentimientos, sus motivaciones, incluso cuando no estamos de acuerdo. La empatía es esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de sentir lo que él o ella siente. Piensen en una conversación donde sienten que realmente los están escuchando. ¿Cómo se sienten? Valorados, comprendidos, importantes. Ahora piensen en una conversación donde sienten que el otro está distraído, mirando el teléfono o interrumpiendo constantemente. La diferencia es abismal, ¿verdad? En el amor, la escucha activa y empática es fundamental. Es la herramienta principal para construir puentes de entendimiento.
Cuando su pareja les cuenta algo, por trivial que parezca, deténganse, miren a los ojos, asientan, hagan preguntas para clarificar. Demuéstrenle que lo que tiene que decirles es importante para ustedes. Y la empatía va un paso más allá, intenten sentir la emoción detrás de sus palabras. Si su pareja está frustrada, no intenten minimizar su frustración. Digan algo como, entiendo que esto te haga sentir frustrado, debe ser difícil. Esta validación es oro puro en una relación. El tercer pilar, y no menos importante, es la comunicación clara y honesta. Y aquí me refiero a la capacidad de expresar sus necesidades, sus deseos, sus límites y sus sentimientos de manera directa, pero respetuosa. Muchas veces esperamos que la otra persona adivine lo que queremos o lo que nos molesta. Error garrafal. Las personas no somos telepatas. Si no comunicamos lo que necesitamos, ¿cómo va a saberlo el otro? Y esto aplica a todo, desde qué tipo de cena les apetece hasta cómo se sienten en un momento particular. La comunicación clara no significa tener discusiones constantes. Significa abordar los temas importantes con calma y respeto. Si algo les molesta, no lo dejen crecer. Háblenlo en el momento oportuno sin culpar, sino expresando cómo les hace sentir la situación. Por ejemplo, en lugar de decir, siempre haces esto, prueben con cuando ocurre X, yo me siento y. Esta forma de comunicar es mucho más constructiva y menos defensiva para la otra persona. Y la honestidad, mis amigos, es la sal de la vida. Ser honestos sobre nuestros sentimientos y pensamientos, incluso cuando es difícil, fortalece la confianza y la intimidad. Si sienten que algo no está funcionando, o si tienen una duda, es mejor hablarlo. El silencio a menudo crea más problemas de los que resuelve. Ahora, ¿cómo integramos estos pilares en nuestro día a día y creamos ese secreto de Demet en nuestras relaciones? No se trata de grandes gestos, sino de pequeñas acciones consistentes. Primero, dediquen tiempo de calidad. En un mundo lleno de distracciones, el tiempo de calidad es un acto de amor. Significa desconectar del mundo exterior, poner los teléfonos a un lado, y simplemente estar presentes el uno con el otro. Una cena sin interrupciones, un paseo juntos, un momento para simplemente charlar y conectar. No importa la duración, importa la calidad de la presencia. Segundo, demuestren aprecio. A menudo damos por sentado a las personas que amamos. Damos por sentado sus esfuerzos, sus gestos, su simple presencia en nuestras vidas. No lo hagan. Expresen su gratitud. Un gracias sincero, un cumplido, un pequeño detalle que demuestre que han notado y valorado algo que el otro ha hecho. El aprecio alimenta la relación y hace que la otra persona se sienta vista y valorada. Tercero, fomenten la curiosidad mutua. Las relaciones más duraderas son aquellas donde las personas siguen interesándose la una por la otra. Hagan preguntas sobre el día de su pareja, sobre sus sueños, sobre sus pasiones. Muestren interés genuino en lo que les importa. No dejen que la rutina apague la chispa de la curiosidad. Sigan descubriéndose el uno al otro incluso después de años juntos. Cuarto, gestionen los conflictos de forma constructiva. Todas las parejas tienen conflictos. Es inevitable. Lo que marca la diferencia es cómo se gestionan. Eviten los ataques personales, la crítica destructiva o el silencio resentido. En su lugar, enfóquense en el problema, busquen soluciones juntos y, sobre todo, no olviden que están en el mismo equipo. Un conflicto bien gestionado puede fortalecer la relación. Y finalmente, mantengan viva la intimidad. Y no hablo solo de la intimidad física, que es importante, sino también de la intimidad emocional. Compartir sus miedos, sus esperanzas, sus vulnerabilidades. Crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos para ser ellos mismos, para ser íntimos en todos los niveles. La intimidad es el pegamento que une a las personas de una manera profunda. El secreto de Demet, en realidad, no es tan secreto. Es la aplicación consciente de principios universales de conexión humana. Es entender que las relaciones, como cualquier cosa valiosa en la vida, requieren cuidado, atención y un esfuerzo intencional. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de construir una conexión perfecta con la persona que eligen. Recuerden, mis queridos amigos, que construir una relación sólida y amorosa es un viaje, no un destino.
Habrá días soleados y días nublados, pero si aplican estos principios, si se comprometen a ser auténticos, a escuchar con empatía y a comunicarse con claridad, estarán sentando las bases para un amor que no solo perdure, sino que florezca. Hemos hablado de la importancia de ser uno mismo, de la fuerza de una escucha activa y empática, y del poder de una comunicación honesta y directa. Hemos explorado cómo el tiempo de calidad, el aprecio, la curiosidad mutua y la gestión constructiva de conflictos son las piezas clave para tejer esa red de conexión profunda. Y por supuesto, no podemos olvidar la intimidad en todas sus formas, como el ingrediente secreto que mantiene viva la llama. Así que, ¿qué les pareció? ¿Se sienten inspirados a poner en práctica estos consejos? Me encantaría saber sus opiniones y experiencias. Déjenme un comentario aquí abajo, cuenten. ¿Qué les resonó más, o si tienen algún otro secreto que quieran compartir con nuestra comunidad? Sus historias y reflexiones enriquecen a todos. Si este vídeo les ha aportado valor, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de estos consejos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra increíble comunidad de exploradores del amor y la conexión. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Gracias de verdad por estar aquí, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, que el amor los guíe.